Perdón, estoy hablando y no había prendido el micrófono. Buenos días, Connie, buenos días, Buenos Marbelia. días. No sé, Marbelia, por favor, checa los comentarios que te envié para, aprovechando que todavía no hay tantos compañeros, podamos comentar, a ver qué opinas, ¿no? De lo que te digo. Connie, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que... ¿Tienes alguna duda, algún comentario? Sí, Hola, América, ya te envié tus comentarios. No sé si tengas alguna duda sobre o algo que... Sí, o algún comentario en general. Recuerden, les he insistido en que no se trata de que hagan lo que yo quiero. Yo les doy una sí, sí. retroalimentación desde lo que estoy viendo y de mi experiencia para hacer etnografía para que pueda ser viable, ¿no? Su proyecto. Por ejemplo, me surgen de repente me han surgido, ¿no? Comentarios que están haciendo el mismo proyecto en otra materia y resulta que el maestro les dice otra cosa, ¿no? Lo que quiero es que sean conscientes, estamos viendo otra metodología, una metodología que realmente está tomando muchísimo auge, no solo en educación, sino en otras disciplinas, ¿no? Muy variadas. Es una disciplina realmente reciente, en México inicia en los años 70, pero incluso, bueno, los libros y después vamos a ver cómo se elaboran estrategias y didácticas a través también del enfoque etnográfico, ¿no? Entonces, no, a ver, no se desanimen, recuerden que para investigación no hay una receta de cómo hacer, no hay un solo método. Nosotros estamos conociendo un método, yo estoy privilegiando este enfoque, el maestro o maestra donde vean y estén desarrollando este mismo tema, va también seguramente a trabajar otro enfoque, pero lo interesante es la riqueza que van a ver y que van a conocer más sobre el tema que están investigando, ¿sí? Bien, no sé, chicas. Nancy, un favor, creo que no viste mi mensaje. No. ¿No? Bueno, ya te envié los comentarios. Quiero que me avises y bueno, también también solicitar el permiso de tus compañeras para que me avises 5 minutos antes de que termine la clase. Si quiero hablar contigo un poco de tu proyecto en particular. Y bueno, ustedes, bueno, las demás pueden salir esos 5 minutos antes o quedarse para ver la retroalimentación y poder colaborar, pues están invitadas. Sí, por favor, Nancy. Porque Sí, si yo me maestra, buenos días, sí. porque si yo me pongo el tiempo seguro me voy a pasar. Bueno, bien, bueno, ¿algún comentario respecto a las observaciones que que bueno, les he hecho a sus trabajos? No, bueno, a ver, algo que sí quiero aclararles es que es una insistencia que siempre encuentro, ¿no? Uno, cuando ustedes quieren proponer, o sea, que el planteamiento del problema es proponer estrategias para mejorar el problema que ustedes pues ya vieron. A ver, algo que se insiste mucho en investigación en ciencias sociales en general es que para poder proponer soluciones debemos conocer y medir el problema, ¿sí? Porque generalmente eso hacemos, creemos que tenemos la solución perfecta para todos los problemas y queremos aplicarlo en un contexto y a veces eso no me permite, o sea, nada más estamos parchando, ¿no? A ver, una analogía es como cuando van al médico y van con tos, ¿no? El médico tiene que preguntar, a ver, pero indagar si se trata de una enfermedad pulmonar, de una consecuencia por la gastritis, que también es un efecto, si es una alergia, ¿no? Para saber qué medicamento es el que van a tomar, porque no cualquiera sirve para aplicar, para curar la tos, ¿no? De alguna manera eso es lo que tienen que ustedes hacer, ¿no? Tener esa visión de poder ver un problema y saber por dónde puede ir para analizarlo, diagnosticarlo y entonces proponer soluciones, ¿no? Porque pues, si solo se tratara
de poner estrategias, bueno, pues ¿para qué vienen a la universidad si hay muchas estrategias que pues se pueden aplicar, ¿no? Sin embargo, pues sí me ponen a pensar en lo pertinente que sería el que ustedes estén proponiendo las soluciones para poder, bueno, remediar el problema que es urgente, ¿no? Pero de alguna manera, ¿cómo sabemos que está funcionando si no analizamos lo que se ha estado haciendo con los chicos? Y a lo mejor nosotros solo estamos haciendo lo mismo, pero de otra manera. Es decir, a ver, para poner un ejemplo, antes yo podría decir, bueno, mi estrategia era que los niños copiaran del pizarrón lo que yo escribía, ¿no? Ah, bueno, innovo mi estrategia y entonces ahora no van a copiar lo que pongo en el pizarrón, sino van a copiar lo que pongo en mis diapositivas, ¿no? Y entonces estoy utilizando ya tecnologías. Y bueno, no, ya voy a innovar de nuevo y ahora lo que voy a hacer es que me copien lo que yo les estoy poniendo en video, ¿no? Porque ya estoy poniendo imágenes y además me lo van a tener que subir a la plataforma, ¿no? Entonces, pienso que la innovación tecnológica es el uso que están haciendo de, pues de las TIC, ¿no? ¿Realmente estoy innovando, chicas? No, ¿Por qué? porque creo que innovar sería como crear otro tipo de estrategias, creo. Sí, porque estoy aplicando lo mismo, que copien, ¿no? Y es que creo que es lo mismo que está pasando, bueno, con los maestros, bueno, yo que estoy, como le ponía yo el ejemplo, es lo mismo, es lo que hacen. Y entonces la atención pues no está, los niños se aburren, se distraen y entonces se vuelve un poco tedioso, creo. Sí, Nancy, ¿no? Digo, creo que nosotros, muchas, al tener esa experiencia, estamos viendo que es lo mismo, ¿no? Solo que creemos que estamos innovando porque estamos utilizando ya otros medios digitales. Entonces, vean, ese es el trabajo pedagógico y el análisis que ustedes deben hacer. Por eso es que aunque parezca sencillo, hay un trabajo, bueno, hay muchos trabajos que parecen sencillos, pero todo el trabajo que van a tener atrás para recoger y analizar, sí es un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, saben y se dan cuenta de que el problema es que sigue siendo lo mismo, bueno, ya tienen una intervención pedagógica más certera sobre el tema, ¿no? Por eso les insisto y en algunas no se desanimen si lo primero que quieren hacer es proponer estrategias, que, bueno, primero se acerquen a conocer el contexto, las condiciones que tienen los niños, ¿no? Un ejemplo que también nos sirve mucho para comprender cómo a veces estas ideas innovadoras no funcionan. No sé si se acuerdan cuando hubo un programa, creo que fue con Peña Nieto, de dotar a todos los niños de quinto y sexto año de tablets, ¿no? Para así mejorar en las TICs y demás. ¿Y qué pasó con el proyecto? ¿No? Fracasó en poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque no vieron que la mayoría no tenía servicio de internet, porque el internet era muy malo en las escuelas, porque los docentes no sabían cómo aprovechar y trabajar con las computadoras, ¿no? Bueno, con las tabletas, porque las tabletas se volvieron lentas, pues porque los niños empezaron a cargar videojuegos, porque a pesar de que estaba prohibido, pues en las casas de empeño empezaron a llenarse de tabletas, ¿no? Entonces, vean, cuando se proponen soluciones sin conocer el contexto, pues generalmente no funcionan. Y a veces, hasta conociendo el contexto, pues también fallan, ¿no? No sé si, otro ejemplo para que puedan comprender lo que sucede cuando no se estudia el contexto. También hubo un programa, no recuerdo si fue con Peña Nieto o antes, se estaba dando becas a las mamás que tenían hijos, ¿no? Y por ejemplo, el estudio en una comunidad, bueno, perdón, el número de, a los hijos les daban una beca desde pequeños para que tuvieran mejores condiciones, ¿no? De vida y pudieran ir a la escuela.
¿Qué pasó en el estudio de una comunidad? Que pues las tasas de fertilidad aumentaron, ¿no? Porque un hijo significaba un apoyo más del gobierno. Entonces, bueno, eso habla de que también aplicar programas sin un seguimiento, sin una planeación, bueno, también trae consecuencias. ¿Qué pasó? Se acabó el programa, ya no siguió, y bueno, los problemas para las familias crecieron por el número de niños, ¿no? Entonces, bueno, y así podemos encontrar el cómo, cómo a pesar de que se puede conocer o se puede tener la solución, puede tener otras consecuencias que no habíamos visto, ¿no? Entonces, esto nos permite un poco la etnografía en verlo. Y a ver, chicas, si ustedes en algo no están de acuerdo o quieren comentar, adelante, ¿no? Bueno, otra cuestión que a mí me llama mucho la atención en los proyectos es que creo que se está romantizando la idea del trabajo de los padres en cuanto a al papel que tienen en el proceso de aprendizaje de los niños. ¿Por qué se los planteo? Porque a veces, bueno, porque hay algunos proyectos en que determinan que es la falta de apoyo de los papás lo que no permite el aprendizaje de los niños. ¿Por qué les digo que se romantiza? En mi experiencia con mis hijos en la escuela, nos decía la maestra de, a ver, para empezar, fíjense, jamás en el kinder les dejaron tarea, ¿no? Y eso a muchas mamás les molestaba, ¿no? Porque, bueno, es que en otras escuelas decían, a mis sobrinitos están haciendo planas y planas, ¿no? Y bueno, las maestras decían, ¿y para qué estamos martirizando a los niños con planas si lo que viene, si lo tienen que aprender jugando, ¿no? Porque porque es lo que nosotros tenemos que potencializar en el niño. En lugar de estar haciendo planas, nosotros estamos aquí ensartando y haciendo collares y están, o sea, todo lo que tienen y que conocen ustedes con esas para estimular las habilidades motrices, ¿no? También como la motricidad gruesa influye para la fina, ¿no? Bueno, a ver, pero en primaria nos decían las maestras, ¿sabe? Ustedes no ayuden a los niños en la tarea, ni les expliquen. ¿Por qué? Porque ustedes aprendieron de otra manera y nosotros estamos enseñándoles de otra manera. Si el niño tiene dudas, va a escribir en su libreta qué es lo que tiene, cuál fue la duda que tuvo para hacer la tarea. Y entonces la maestra es la que le va a explicar para saber que está comprendiendo, ¿no? Claro, dice, nos ha tocado y notamos que los niños por no hacer la tarea escriben, no entendí. Entonces, por eso es que ellos tienen que escribir más preguntas sobre lo que no entendieron para saber si realmente no comprendieron o solo es un pretexto. Pero cuando el niño tiene que justificar con sus preguntas por qué no entendió, pues ya está haciendo un proceso, hay un proceso de aprendizaje que lo está llevando a o responderse al mismo o realmente empezarse a cuestionar otras cosas, ¿no? Entonces, vean, esa es eso funcionó, ¿no? Porque yo jamás intervine en el proceso de lectoescritura y la aprendieron rapidísimo, ¿no? Entonces, ellas los que comentaban, tuvieron en el kinder estrategias que permitieron que el niño siempre tuviera curiosidad por querer aprender a leer, ¿no? El método que utilizaron, y también eso es bien importante, quienes están trabajando métodos de lectoescritura, que conozcan bien cuál es el método adecuado, porque es increíble que todavía uno encuentre en internet metodologías que son muy criticadas por los pedagogos, bueno, que saben sobre el tema, de que no son las adecuadas para aprender en el niño, ¿no? Y bueno, si ustedes conocen la teoría de Vygotsky, Piaget respecto al tema, bueno, ya tienen que tener la habilidad para ver cuál es el error en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y son videos todavía muy vistos, o sea, tan solo es el método. Entonces, les comento esto porque también se da por hecho que los papás
sabemos cómo ayudar a los niños, ¿no? Y bueno, no sé, ustedes han tenido la experiencia, pero pues a veces los papás pues, le están diciendo lo que tiene que hacer y en lugar de ayudarlo, solo están dándole más inseguridad por los gritos, porque el niño está llorando, porque el papá pues está utilizando, o la mamá, ¿no? Utilizando el verbo ser para poder descalificar lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarlo, pues le estamos dañando la autoestima en los niños, ¿sí? Y eso es, o sea, los papás no sabemos cómo ayudarle, y incluso entre compañeras aquí en la universidad que tienen niños, algunas comentaban, es que me desespera porque me dice la maestra, es que no le ayuda, ¿no? Y ella me dice, pues es que ¿cómo le ayudo, no? O sea, yo sí me siento y estamos peleando con la tarea, pero pues nada más llora, ¿no? Entonces vean, eso es lo que ustedes como pedagogas también deben pensar que es una área que no se ha trabajado y que no nos han enseñado, pero que están dado o están, sí, dado por hecho que sabemos los padres cómo ayudar a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que también ustedes tienen que medir. No sé si tengan alguna duda. Por ejemplo, también en esta escuela de mis hijos, nunca les dejaron hacer maquetas o cartulinas para exponer, ya sea de manera digital o de manera material. Todo lo hacían en clase, porque las maestras decían, es que las maquetas, o sea, vienen y de repente traen unos trabajos que pues se ve que los papás son diseñadores o arquitectos, ¿no? Y entonces, pues no están dejando hacer el trabajo al niño. Entonces, el niño tiene que venir a hacer todos esos trabajos para desarrollar habilidades, ¿no? Bueno, entonces vean por eso es importante ver las tareas, ¿no? Que están dejando los docentes para ver realmente qué aprendizajes se están logrando, ¿sí? Puede parecer tedioso, pero de verdad que eso sí nos ayuda a conocer a dónde están los problemas. No sé si, y bueno, esa es la chamba del trabajo etnográfico. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Mis, Sí, Marbella. bueno, yo es que elaboré mi planteamiento el planteamiento del problema, pero pues ya escuchándola ahorita, podría cambiarlo y por ejemplo, en este caso, quería cambiarlo a conocer el rezago, porque como dice usted, el trabajo etnográfico pues es observar y es algo que yo puedo observar dentro de la escuela, ¿no? Sí, sí, claro. Qué bueno que tocaste ese punto. En general, en la investigación, cuando nosotros ya estamos en el campo o estamos leyendo más material sobre el tema, resulta que a lo mejor encontramos otras cuestiones que no habíamos visto y que me gustan más, ¿no? Me llaman la atención o que creo que eso me puede servir más. Sí podemos cambiar. La investigación es muy flexible y entonces tenemos que replantear ya sea nuestro problema o incluso el propio lugar de estudio, ¿no? Hay muchos casos que citan Lecomte y Legots, perdón, y Lecomte, que de investigadores que de repente el tema que estaban pensando pues no era no estaban encontrando lo que ellos observaron por primera vez, ¿no? Y tuvieron que cambiar una de las variables, porque habían hecho un estudio en Estados Unidos en donde consideraban que el aprendizaje variaba también y dependía del origen étnico, ¿no? Pues recordemos el contexto multicultural que tiene Estados Unidos, pero que al empezar a hacer investigación se dieron cuenta que no era el origen étnico, sino que la diferencia lo estaba haciendo el género, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvieron que replantear el proyecto ya cuando llevaban un buen rato haciendo investigación para poder ajustar mejor los objetivos que ellos perseguían, ¿no? Que era el conocer la importancia de estas determinantes para el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, sí, no se angustien si no
si el proyecto no les está funcionando. Por eso es tan interesante el trabajo etnográfico, porque nos permite hacer una reflexión, ¿no? Sobre lo que estamos viendo, lo que estamos encontrando y poder ir rediseñando. Claro que tenemos que tener cuidado de que pues no se vuelva una pachanga de que no, pues ahora no quiero esto y lo cambio, ¿no? Sino que más bien es ajustarlo o adaptarlo. Pero todavía estamos a tiempo, Marbelia, ¿no? Y quienes todavía no me han mandado sus investigaciones, por favor, no se confíen, porque luego no me envían nada y al final para la primera evaluación o la segunda ya me mandan monografías, pues que son copias, ¿no? Pero incluso me pasó en una alumna que hizo trabajo de campo en Bolivia, o sea, ni siquiera leyó el trabajo, ¿no? No, pues esos no los acepto. Se ve cuando están haciendo trabajo etnográfico, ¿sí? Bueno, no sé si tengan otra duda, otra pregunta. Yo sí tengo dudas, maestra, pero al final para que no le quite y le robe tiempo de su clase, porque sí, yo ando perdida. Sí, Nancy, porque te digo en particular, sentí que habrán visto que a veces escribo hasta 5 veces más de lo que ustedes me mandan y sí creo que había un problema en el tema, sobre todo. Sí, en particular, por eso es que les pido a las demás que nos den ese tiempo, ¿no? Bueno, si no tienen otra comentario u otra duda sobre lo que señalé, miren, algo que sí es un trabajo que nos puede parecer fastidioso, y parece que para hacer etnografía todo lo es, estar escribiendo todo puntualmente. Una manera de facilitarnos el trabajo para ir teniendo las evidencias documentales de del tema que están investigando es fichar la información. De verdad que es muy útil, aunque lleva su tiempo, pero también es un muy buen ejercicio. Lo que ustedes van a tener que empezar a fichar, primero es el tema de la variable independiente que ustedes tienen, ¿no? Investigar al mejor que ha trabajado sobre ese tema. De verdad que si ustedes tienen al mejor, todos los trabajos que van a ver circulando sobre el tema se van a referir seguramente a ese trabajo. Entonces, con eso se evitan estar leyendo refritos, pues si tienen a los mejores en el tema, ¿no? Y eso también les ayuda a empezar a seleccionar cuáles son los textos que van a leer. Hay varios tipos de fichado de trabajo. También bueno, a ver, la fichada del material la pueden hacer de manera digital. Ya hay varias plataformas que les ofrecen las opciones de fichar, pero también lo pueden hacer de manera pues manual, ¿no? Teniendo sus fichas, ya saben el tamaño que bueno, todos conocemos, pero lo importante es que siempre le pongan a sus fichas, todas las fichas, la referencia bibliográfica y como ven acá, el número de páginas, ¿no? Si por ejemplo yo aquí quiero continuar con esta idea de los antecedentes del feminismo y voy a utilizar otra ficha, bueno, a la otra ficha también le voy a poner la referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ya escribiendo nuestra monografía o nuestro reporte o lo que sea que vaya a ser el resultado de la investigación, podemos sacar las fichas de nuestro fichero y no importa, y por ejemplo yo saco todas las fichas que se llaman antecedentes del feminismo y que son de varias autoras, ¿no? Y yo tengo diferentes posturas que me van a permitir conocer, contrastar, analizar para poder escribir lo que yo quiero, ¿no? Y no importa haberla sacado del orden que llevaba, porque como tiene estas referencias, sé a dónde van. Bueno, a ver, pero antes de que avance, seguramente ya saben o vieron algunos tips de cómo fichar en otras materias. Buenos días. No, profesora. ¿No? Sobre fichas de trabajo, no. Ok, Pati. Bueno, entonces,
y si, bueno, y si alguien conoce y tiene experiencia en esto, adelante, ¿no? Vean, este es otro ejemplo de las partes que debe tener la ficha, pues, la referencia bibliográfica, ¿no? Como debe ser, y también el tema, ¿no? El título del texto y el contenido, ¿no? Básicamente eso, son los datos que deben tener. Bueno, hay varios tipos de ficha, bueno, generalmente 3. La ficha de resumen, ¿no? Otra ficha que es de paráfrasis y la ficha de cita textual. Ustedes pueden hacer la que crean conveniente con el material que tienen. En este caso, mira, vean, la ficha de resumen es reducir a términos breves y precisos lo esencial, conservando su significado, ¿no? Es decir, van a copiar tal cual, ¿no? La idea de manera breve para que a ustedes les permita tener esa información sobre el tema, ¿no? Aquí podría ser, bueno, piensen en sus variables, el rendimiento, el rezago académico, lo que es un proceso de aprendizaje, lo que es proceso de enseñanza, lo que es didáctica del lenguaje, no sé, ¿no? El tema que ustedes consideran, bueno, todos los temas que ustedes son importantes que tengan conceptualmente. ¿Por qué? Porque ese es el aparato crítico de su investigación, ¿no? Sí tenemos el trabajo de campo, pero eso va a estar sustentado por el aparato crítico, ¿no? Que son sus fuentes documentales. Bueno, en esta ficha no hay, debemos tener cuidado de no, sobre todo, de recuperar las ideas y las palabras y conceptos importantes que los autores hacen sobre el tema, ¿no? Bueno, aquí en este ejemplo podemos ver lo que hace Lidia Cacho en cuanto a, bueno, lo que esta autora rescata de la idea de lo que es la violación sexual en un libro de Lidia Cacho, ¿no? Bueno, la paráfrasis. Sabemos, bueno, ustedes me lo explicaron la otra vez, que era explicar con lenguaje propio el concepto o idea, pero siempre conservando la esencia de lo que el autor quiere expresar, ¿no? Debemos de tener cuidado de no malinterpretar lo que el autor dice. Y esto, bueno, nos ayuda a hacerlo más comprensible, ¿no? Entonces, aquí sí tienen que tener cuidado. Y bueno, es un error común que encuentro en los trabajos, que solo se la pasan haciendo referencias a otros estudios, pero no están citando adecuadamente. Aunque hagan paráfrasis, deben señalar al autor, darle la referencia de dónde lo están sacando, si no, pues eso es plagio, ¿no? Y debemos tener cuidado con ello, ¿no? Entonces, como lo señala Díaz Barriga, ¿no? Que el aprendizaje, bla, 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 vean, ya, y bueno, ustedes seguramente ya sabrán hacer distintos tipos de citas, si no, bueno, después trabajamos en ello, pero esta ficha de paráfrasis para esto me ayuda, ¿no? Y aquí, y son muy útiles porque puedo expresar, puedo encontrar lo que me va a interesar del texto. ¿Qué pasa? Que si yo estoy haciendo mi revisión para poder escribir mi trabajo, entonces veo que ahí está la idea, bueno, ya sé en qué libro está, ¿no? Porque a veces estamos escribiendo y, ay, ¿a dónde leí? ¿A dónde leí? Y perdemos más tiempo revisando todos los textos, encontrando la idea. En cambio, si lo tenemos en ficha, pues nos facilita y nos acorta tiempo del trabajo, ¿no? Y la ficha de cita textual considero que es la más fácil, ¿no? Porque aquí, bueno, solo es transcribir los enunciados del texto original, que seguramente son los que nos van a servir para las definiciones o para las teorías que nosotros vamos a utilizar. Y ya saben, ¿no? Cuando es una cita textual siempre van las comillas. Y bueno, estas nos sirven sobre todo para apoyar, ¿no? Lo que nosotros estamos afirmando en nuestros trabajos con las teorías, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando estamos hablando de
de definiciones, ¿sí? Vean, aquí está el ejemplo. Recuerden que también para hacer este tipo de citas textuales podemos cortar el enunciado y poner puntos, ¿no? Suspensivos y continuar con lo que nosotros, bueno, estamos señalando, ¿no? Entonces, vean, siempre la página, siempre la referencia para saber cómo hacerlo. No sé si tengan alguna duda de cómo hacer las fichas. ¿No? Bueno, es algo, realmente también requiere práctica para hacer sobre todo las de paráfrasis y las de resumen, ¿sí? También otro tip que nos puede servir es que cuando nosotros estamos escribiendo, bueno, por ejemplo, tenemos alguna cita que nos parece interesante, también le podemos poner en esta parte superior derecha a nuestra ficha alguna palabra que tenga la categoría conceptual o nuestra variable, ¿no? Entonces, con eso, imagínense, ya tienen varios libros o varios textos que ya ficharon. Si ustedes quieren ya ponerse a trabajar o analizar sobre alguna de sus variables, bueno, entonces eligen la ficha que tenga relación con sus variables y también ahí ya tienen la evidencia documental y teórica de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Es decir, poco a poco ustedes van a ir creando sus códigos o la manera de organizar toda esta información para que sea más fácil. Y piensen, ahorita nosotros tenemos poco tiempo, ¿no? Para hacer la monografía, pero en el caso de pues, los estudios etnográficos que son muy amplios, bueno, por supuesto que es una gran ayuda, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo ahora cuáles son nuestros, cómo podemos seguir recolectando la información. Ya vimos el diario de campo. Ay, no me abre el archivo ya. Que podía ser en una libreta, no me abrió, pero también puede ser de manera digital, ¿no? Esto es como ustedes se acomoden, aunque, bueno, es más fácil, considero, en una libreta porque la podemos cargar y trabajar cuando podamos, ¿no? No dependemos de la energía eléctrica. Bueno, ya habíamos visto entonces el diario de campo, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer y bueno, habíamos visto que lo que ustedes van a hacer sobre todo es observación participante, ¿no? Cómo deben lograr empatía o rapport, y es algo que me tienen que poner al inicio, ¿no? Si ustedes están trabajando, si han logrado empatía con el grupo que están estudiando o el rapport. Esas mismas palabras les ayudan también cuando hacen diagnósticos de trabajo con el niño, ¿no? Cuando entregan las evaluaciones o los diagnósticos, es señalar eso, ¿no? Si hay rapport para haber participado con los chicos. Bueno, es importante, a ver, cuando hacen trabajo de campo, el que no juzguen, no evalúen, casi no hablen, ¿no? No impongan sus juicios para poder escuchar, ¿no? Para no interferir en lo que los sujetos que están observando puedan modificar. Miren, como ejemplo, el Malinowski, que es el padre de la etnografía, cuando se fue a las Islas Trobriand, por ejemplo, él encontró que había un ritual que era pues muy importante para esos lugareños, pero se iban a una isla a hacer ese ritual y solo iban hombres. Entonces no lo invitaban y él trataba de, bueno, de ver cómo lograr llevarlo. Encontró que dándole cigarros, ¿no? Que les gustaron mucho y no los conocían, bueno, con eso lo invitaron y bueno, había días en que sí le permitían ir y días que no. Bueno, pues resulta que años después, otra antropóloga, Margaret Mead, regresa al mismo lugar, ahí en el Pacífico, para estudiar otro tema sobre lo que es los jóvenes. Y fíjense, es un estudio muy interesante
porque ella iba con la hipótesis en contra de lo que las teorías, sobre todo en la psicología, se habían postulado, que la adolescencia es hay una carga hormonal y psicológica, biológica, que determina o que es influyente, bueno, más bien que tiene un gran peso para el comportamiento de los jóvenes, ¿no? Entonces ella fue a estudiar y comparar si era de esa manera o en jóvenes que estaban viviendo en otro contexto cultural diferente, ¿no? A ver, primero, ¿qué encuentra? Que hacían referencia a Malinowski, que ya había ido, y lo que el gran escándalo en la etnografía fue que le inventaron a Malinowski los lugareños todo lo que él había registrado, porque les parecía chistoso, ¿no? Que Malinowski se lo creyera, pero además porque era la manera de conseguir cigarros, ¿no? Bueno, hay una polémica metodológica sobre eso, pero bueno, solo quisiera rescatar como experiencia el que tenemos que tener cuidado si estamos dando algo, ¿no? Porque a lo mejor, y no solo una cuestión material, sino la relación de cercanía que podamos tener con los sujetos que investigamos, en que pues nos puedan estar diciendo lo que creen que nosotros queremos oír, ¿no? Y no lo que la realidad es. Y bueno, volviendo a Margaret Mead, nada más como ejemplo también de lo que ella encontró, es que cambió y tuvo un gran impacto en estas teorías porque encontró que pesaba mucho el aspecto cultural en el comportamiento de los adolescentes. O sea, que no todo es biológico, sino porque los niños, los adolescentes de este lugar no tenían esos arranques que tenían los adolescentes norteamericanos, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, aquí es importante que cuando describan, por ejemplo, los diálogos, rescaten todo el lenguaje, no corrijan, ¿no? Cómo se están dando los discursos, todo eso nos sirve, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo trabajé con mujeres de una maquiladora en Tlaxcala, a mí me llamaba la atención que pues muchas describían, no, es que yo salgo de mi casa y pues me salgo como hombre, ¿no? Vean esa frase que me parecía, que pues señalaba sin preguntarles esa concepción que tenían de lo que era un rol de la mujer, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que rescatar el cómo se dirige el docente, porque hay un estudio en Estados Unidos, no tiene mucho tiempo, que encontraron que los docentes de alguna manera influían en esta percepción distinta de género en el aprendizaje, ¿no? Hicieron un estudio comparativo de grupos donde había hombres y mujeres y, por ejemplo, notaron que las mujeres tenían un mayor rendimiento académico cuando no había hombres. Y estamos hablando de contextos universitarios, ¿no? Y también de preparatoria. Y lo que pudieron explicar y encontrar es que las mujeres todavía se sentían inhibidas ante una presencia masculina. ¿Por qué? Porque también la docente, era mujer, ¿no? La docente se dirigía y dejaba tareas diferentes a los hombres y a las mujeres, y sin decirlo, la señal que estaba dando es que los hombres son más inteligentes y eran más aptos para trabajar determinados temas, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones son importantes porque vean, están determinando el proceso pues, de aprendizaje de acuerdo al género, ¿no? Entonces, escuchar, redactar y escribir qué dicen o sea, cuál es ese lenguaje que está por debajo de, bueno, atrás más bien del aula, ¿no? O esos silencios, ¿qué es lo que dicen? Hay una etnógrafa que, por ejemplo, hizo ese tipo de trabajos, ¿no? Escribir qué es lo que los alumnos hablan cuando están hablando los docentes de algún tema, que a veces están comentando, platicando en silencio, no es el lenguaje silencioso, le llamó, y bueno, eso lo rescató
y se pudo dar cuenta que los docentes no están aprovechando esos comentarios que están haciendo los niños, que hablan de sus inquietudes, que hablan de los intereses, y que eso podría ayudar a hacer las clases más amenas o más interesantes para los estudiantes, ¿no? Entonces, por eso es que también, por ejemplo, aquí vemos esas conversaciones de los docentes, de qué se quejan de los alumnos, ¿no? O de los alumnos también, de qué se quejan de los docentes. Eso es lo que tenemos que registrar. Bueno, creo que ya habíamos visto también estas preguntas, ¿no? De lo que nos puede ayudar la observación participante. O sea, siempre anotar quiénes están en el grupo, ¿no? La fecha, qué está sucediendo, qué comportamientos son repetitivos, ¿no? Aunque nos canse ver, a lo mejor no estamos viendo algo, ¿no? Cómo se comportan las personas, empezar a ver los grupos y bueno, después vamos a ver una estrategia que les ayuda a medir cuál es la relación en el grupo, ¿no? Los estatus, los roles que empiezan a aparecer, ¿no? En el grupo, el contenido de las conversaciones, verbales y no verbales, cómo es el contexto, ¿no? Cómo se reúnen, cómo se interaccionan. Y aquí, bueno, lo interesante y lo difícil y lo que ustedes van de alguna manera a innovar es cómo lo están haciendo a través de, bueno, de manera digital y si no se está dando esto, ¿no? Qué grupos tienen para poder o de qué maneras están teniendo relación con los demás chicos, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que observar. Bueno, siempre también registrar y analizar cómo está el salón de clases, ¿no? Los que van de manera híbrida. Si está de manera presencial, entonces ver pues en la pantalla qué se puede ver en el chat, qué están compartiendo, o tratar de buscar esos medios que a ustedes les permitan poder identificar todos estos aspectos, ¿no? Bueno, estos vamos a ver un primer trabajo que les puede ayudar es el vagabundeo, ¿no? ¿Qué es? Bueno, cuando ustedes están llegando a este lugar es empezar a explorar, a hacer preguntas, pero como ustedes ya tienen el tema, bueno, es mucho más específico este vagabundeo, entre comillas, y también tienen que trazar el lugar, ¿no? Con qué cuenta el espacio donde está el niño, qué hay afuera de la escuela, o si el niño vive cerca, qué hay también cerca de la escuela, ¿no? ¿Qué se vende? Esto es importante porque también nos permite ver muchas actitudes, ¿no? Sobre todo de la disciplina. Por ejemplo, los niños que están haciendo berrincha porque quieren que le compren el dulce o el juguete, ¿no? Por ejemplo, para mí fue muy significativo que cuando mis hijos eran pequeños, las mamás estaban molestas y pedían a la dirección que retiraran a todos los vendedores ambulantes, ¿no? Porque sus hijos se portaban insoportables porque querían siempre dulces y juguetes, ¿no? Entonces, bueno, vean, están ahí culpando al vendedor cuando ahí nos está diciendo, pues que no hay un control, una disciplina o algo que la mamá haya podido manejar, ¿no? Y ahí lo estamos viendo, o sea, ahí está la evidencia, ¿sí? Bueno, entonces todo esto, fíjense, lo que tenemos que ver es esas dinámicas de relación con la escuela, ¿no? Y esto es lo que nos va a ayudar a la descripción, el análisis y la reflexión que nosotros estamos viendo. Pueden valerse de algunas estrategias que ustedes ya conocen seguramente y han visto en otras materias y que crean que son necesarias para poder hacer un diagnóstico del problema. Por ejemplo, hay quienes están trabajando lectoescritura, entonces, por favor, vean cómo hacer un diagnóstico para ver en qué nivel están los niños, ¿no?
antes de intervenir para saber si lo que ustedes están proponiendo pues tiene cambios. Si no conocen qué tipo de evaluaciones hacer, entonces, bueno, investíguenlo y acérquense a una maestra, sobre todo psicóloga o educadora, que pueda ayudar y conocer estos temas, ¿no? Y si alguien los conoce, bueno, pues compártalos en el foro para quien no los conoce, pero son herramientas que deben ser fundamentales en los chicos, ¿no? O por ejemplo, también en la página de la SEP, ustedes pueden encontrar evaluaciones que ya están diseñadas para poder aplicar a los estudiantes, para poder hacer un diagnóstico en cuanto a algunas temáticas específicas. O simplemente hacer una pequeña evaluación que, por ejemplo, me permita ver si el problema del niño es de atención, es de concentración, ¿no? O cuál es el problema que están teniendo para el proceso de aprendizaje. O sea, cuestiones básicas, ¿no? Esos pequeños diagnósticos, bueno, ustedes deben saber hacerlos. Aquí es importante que empiecen a aplicar. Bueno, el primer diseño que ustedes van a empezar a hacer va a ser una encuesta, ¿sí? Ya no nos da tiempo. La siguiente clase, por favor, bueno, seguramente ustedes ya han hecho encuestas. Intenten hacer una encuesta, pero bueno, más, si pueden hacer la encuesta, adelante, ¿no? Pero sobre todo piensen a quién le aplicarían la encuesta y cuál sería el tema que tendrían ustedes que empezar a medir para poder iniciar su proyecto de investigación. ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿No? Bueno, a ver, para que no se les haga, no se les junte todo el trabajo, aunque vamos, tenemos poco tiempo. Ahorita, bueno, ya muchas van avanzadas porque ya terminaron las hipótesis y ya tienen que hacer un fichaje del tema más importante o de la variable más importante de su investigación. Ese sería el siguiente avance y empezar a pensar en qué tipo de encuesta van ustedes a aplicar, ¿sí? Aunque todavía no la suban, pero que empiecen a pensar en eso. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, perdón, me dejan entonces con Nancy y se pueden retirar, o bueno, quien quiera quedarse, adelante. Nancy, ¿todavía estás aquí? Sí, maestra, aquí estoy. Ok, gracias chicas y buen día. Nancy, no sé si me puedas compartir rápido tu trabajo o lo comparto. Sí, sí me lo puede compartir porque yo estoy desde mi celular. Ah, ya, ok. Mira, Por favor. el problema que encontré con tu proyecto es que ya no coincide la pregunta con todo lo que estás proponiendo. Ajá. Y, entonces, eso es lo que quiero trabajar contigo, porque espérame. ¿En qué semana estaba? ¿En la 3 o en la 4? ¿No te acuerdas? No, la 4, ¿no? A ver, espérame, déjame ver si está acá. ¿En la 4? No, bueno, a ver. Ajá. Sí puedes ver, Nancy, mi plataforma. Sí, yo puedo ver acá mi trabajo, pero no lo puedo compartir. En donde puse el planteamiento del problema, es que yo ya le puse cuáles son los efectos que ha tenido el sistema híbrido en el proceso de enseñanza y aprendizaje en docentes y alumnos de primero de secundaria y tercero de primaria. Ahí yo creo que yo me voy a aterrizar nada más en primaria, porque aunque estoy asistiendo a los dos chicos, pues no puedo estar observando. Me voy a entonces enfocar con quien estoy más tiempo y con quien a lo mejor pudiese yo tener la plática es con la maestra del niño de la primaria, porque los demás son varios maestros en secundaria. Sí, claro. Bien, entonces está bien lo que tú señalas. Ve, entonces acá en la pregunta que tú tienes, ¿no? Los efectos que ha tenido el sistema híbrido. Sin embargo, el objetivo B, fomentar la comunicación profesor-alumno, ¿no? Ahí ya no. Ya no coincide. Eso debes tener cuidado al escribir, ¿no? Que haya coherencia y congruencia
con lo que planteas. El objetivo Ajá. general, mira, es qué es lo que pretendes lograr en la investigación con esta pregunta, ¿sí? Entonces, no coincide esto. Ahora, fomentar la comunicación con el profesor-alumno es ya una actividad, una intervención pedagógica que de alguna manera, bueno, ¿cómo vas a intervenir y cómo vas a medir que está mejorando lo que tú señalas si no conoces cómo era? ¿Sí? Ajá. Entonces, bueno, esa podría ser un objetivo, pero posterior, no es el primero. Y recuerda que los objetivos se jerarquizan, ¿no? Por orden de importancia y también de intervención, porque nos ayudan a estructurar nuestro trabajo y a saber qué hacer, ¿no? Oiga, Entonces, maestra, otra pregunta, le interrumpo. Y en el que puse abajo donde dice mejorar la calidad e interactividad de los materiales educativos, ¿ese tampoco podría ser objetivo general? no, tampoco. ¿Por Tampoco, qué? ajá. Porque fíjate, lo que tú me estás proponiendo es que vas a mejorar la calidad e interactividad, pero mejorar también sobre qué, ¿no? Ajá. O sea, eso no lo conocemos. Y entonces, a ver, por eso les puse el ejemplo de cómo creemos que estamos innovando, mejorando, y a veces a lo mejor estamos haciendo lo mismo, pero de otra manera, ¿sí? Entonces, quiero que hagan esa reflexión pedagógica de que puedan hacer una crítica de que tú, por ejemplo, analices cuál es la comunicación entre el profesor y el alumno y que repercute en el rendimiento académico, ¿no? O sea, sí, ya hay ahí una pregunta y un análisis que te permite ver cuáles son los errores o si es asertivo, ¿no? Si está funcionando, y sobre eso tú ya puedes hacer esta intervención que tú estás proponiendo. Ajá. ¿Sí, Nancy? Sí. Bueno, entonces por eso es que sí tienes que poner, y sobre todo un objetivo general, ¿no? Uno. Ajá. Los específicos deben ayudarte a responder esto, ¿no? Si tú, por ejemplo, y aquí lo que te preocupa es ver cuáles son los problemas que han tenido con Sistema. con la comunicación, entonces aquí es analizar, ¿no? El proceso de enseñanza, ¿no? Y los materiales o metodología didáctica para ver esto, para analizar cómo se da esa comunicación, ¿sí? Sí, y por ejemplo las tareas, cómo están siendo calificadas, porque también es obra de comunicación. Imagínate que la tarea no lleve ninguna observación. ¿Realmente está aprendiendo el chico? ¿No? ¿Realmente hay una comunicación de qué debe mejorar? ¿Sí? Entonces, esta visión pedagógica de todo lo que hagas, lo que tú debes analizar, porque conociendo el problema, entonces ya sabrías, bueno, a ver, tenemos que trabajar y entonces ahí van las hipótesis, ¿no? Algunas de tus compañeras, por ejemplo, solo me planteaban hipótesis de, bueno, el proceso de, o bueno, una metodología adecuada a permitir, bueno, perdón, el manejo de nuevas estrategias permitirá un mejor aprovechamiento escolar, ¿no? A ver, no me sirve porque nada más me estás hablando de estrategias así al aire, ¿no? En una hipótesis deben ser ya más específicas. Por ejemplo, estrategias centradas en la atención, estrategias centradas en la memoria de trabajo, estrategias centradas en la motivación intrínseca, ¿no? Estrategias centradas en la disciplina, o sea, ya con un adjetivo que a mí me están ayudando a pensar hacia dónde va mi intervención pedagógica. ¿Sí, Nancy? Sí, maestra. Ajá, entonces ve, tienes las ideas, solo creo que tienes tanta información y ese es un ejercicio también muy bonito en la investigación porque lo que te ayuda a estructurar, a sistematizar y sobre todo eso, ¿no? Sistematizar y sintetizar todo lo que quieres hacer en un enunciado corto y claro, ¿no? Y ahí está la belleza de lo que es un proyecto de investigación. ¿Sí, Entonces, Nancy? si yo pudiese, maestra, si yo pudiese hablar con la maestra del pequeño, para ir al colegio europeo y hasta a lo mejor con la directora y hacer esa parte del trabajo de campo cuando el niño se presenta de manera presencial. Ajá, mira, yo te aconsejo que todavía no lo hagas hasta que tengas claro todo esto. Ajá. ¿No? Para ¿Hacia que dónde ya voy a vayas, aterrizar? Ajá. ajá, para que ya sepas realmente qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a preguntar y no te pierdas esa oportunidad, ¿no? Del acercamiento
y que pues esto sí permita una empatía, un rapport y que a la maestra le interese. ¿Sí? Mándame, vuélveme a enviar, por favor, Sí, maestra. entonces tu Sí, protocolo. corregido y otra vez para ver que Sí. otra vez ya está bien o hay correcciones. Sí. Sí, no te desanimes, así es esto, ¿no? Bueno, bueno, estamos en contacto. América, Sí, gracias. perdón, hasta luego, Nancy. América, perdón, te lo contesto por mensaje, ¿sí? Al rato, porque creo que, bueno, hoy tú estuviste en síncrona. No, bueno, no hay actividad si es, que enviar. Actividad no, solo hay tareas, ¿no? Pero actividad no, América. Ah, ajá, es que aquí había puesto sobre trabajo de campo, que era leer el capítulo 4. Ajá, pero les dije que no tenían que subir nada, solo que tengan la referencia documental de lo que es el trabajo de campo. ¿Sí, Ah, ok. América? Muy bien. Sí hay, ok. Bueno, América, ya también te envié tus comentarios. Sí, me dijo que nada más era la redacción, ¿no? Que lo Ajá. redactara bien. Sí hay, y bueno, te hago las sugerencias, ¿no? Y Ujú. a veces doy tips. Sí, Ok, sí. hasta luego, América, buen Hasta día. luego, mis gracias. Miss, Ay, sí, ya va a salir soy quién. yo, soy yo, Marbelia. Lo que pasa es que Ah. apenas estoy, bueno, esta semana elaboré mi planteamiento del trabajo, pero me hizo algunas observaciones y le había dicho al inicio que si podía cambiar y en mi planteamiento del problema hacer la pregunta, conocer el grado de rezago de aprendizaje que existe en el grado, en edad preescolar y cómo abatirlo. ¿Podría ser? ¿O se lo subo y me hace observaciones Sí, para yo súbelo, empezar? ¿no? Ok, Sí, gracias. súbelo, pero yo creo que ya puedes enviar con eso que tú tienes, ya enviar objetivos, para que de una vez avancemos en eso. ¿Sí, Marbella? Miss. Entonces elaboro mi planteamiento del trabajo y mis objetivos para que de una vez me haga comentarios sobre eso. Ok, sale. Gracias. Hasta luego, chicas.